Hola, bueno, bienvenidos, bienvenidas a Glotomundo. Hoy tenemos el gusto de recibir en Argentina a Carlos Scolari. Bueno, muchas gracias por aceptar esta invitación, por venir a Buenos Aires y por pasar por Glotomundo. Bueno, gracias a ustedes también por la invitación y por charlar un rato sobre estos temas que tanto nos apasionan. Sí. Bueno, Carlos, quiero empezar preguntándote por si pensás que es el fin de los medios masivos de comunicación, qué pasa con, bueno, con Google, cómo premia distintos aspectos de estos medios de comunicación y qué pasa, bueno, con la inteligencia artificial. Sí, un poco el debate este sobre el fin de los medios masivos era el título de un libro, Sí, una recopilación de autores que hicimos con Mario Carlón en el año 2009, que después se reeditó con un par de capítulos más unos años más tarde. Eh, claro, el título era muy pensado bien para el marketing, el fin de los medios masivos. sí, Y lo interesante era el subtítulo que nadie leyó, que era el comienzo de un debate. Entonces, bueno, mucha gente vio solo el título y decía, no, Carlón y Scolari están diciendo que se acabaron los medios masivos. No, bueno, era entrar en un debate que ya se estaba dando, ¿no? Hace años que se hablaba del el fin del cine, el fin de la televisión, ya en los años 80 se empezaba a hablar de esos temas. Entonces nosotros en ese libro, que funcionó muy bien, ¿no? Y abrió un buen debate, juntamos diferentes autores y autoras que cada uno hablaba de un medio, de un viejo medio. Había un par de capítulos sobre el fin del libro que se viene anunciando hace siglos, ¿no? El fin del libro sí. impreso, o por lo menos unas cuantas décadas, el fin del cine, había un artículo sobre el fin de los blogs. O sea que bueno, abrir esta conversación académica, entre teórica y académica. Y yo creo que en ese momento, hablamos del 2009, 2010, como que había dos modelos que eran bastante perfilados. Uno era el sistema de uno a muchos, one to many, ¿no? El broadcasting, que era la radio y la televisión, que es lo que estaba realmente en crisis, ¿no? Lo que estaba en crisis era eh, esta, la familia reunida frente a la televisión, ¿no? Ya Claro. empezaba ahí, ¿no? Y lo otro era, el otro paradigma era el networking. Estamos en 2009, Facebook tenía 4 años, era la época linda de las redes sociales, la web Sí. 2.0, la web participativa, no había una crítica a los algoritmos, todo eso llegó después del 2010, 2015 más o menos. Entonces, claro, había estos dos modelos, ¿no? Em, y lo que estaba en crisis era este consumo, este producto familiar, esta televisión, como decía Batman, ¿no? Nos vemos a la misma batihora en el mismo Vaticanal la semana que viene. Era eso, ¿no? Esta televisión tan pautada, tan organizada temporalmente, ¿no? Con su rutina, porque uno sabía que a tal hora estaba tal programa. Cuando desde la aparición de la web, ya en los 90 empezamos a consumir contenidos cuando nosotros queríamos, ¿no? Ese era uno de los grandes cambios. A mí siempre esta imagen de la familia frente a la televisión es clásica y venía de una imagen de los años 20, que era y 30, 40, que era la familia reunida frente a la radio, ¿no? Lo Claro. que hizo la televisión es sacar un aparato y poner otro. Era como el tótem, de la película 2001 y estaba la familia reunida. Y es muy interesante porque si uno ve la serie Los Simpson, empieza que van todos corriendo a ver la televisión. Sí. Y los primeros episodios de Los Simpsons, si no me equivoco, son del año 91, o sea, más o menos cuando nació la web. Y yo siempre digo, esa sigla nació vieja, porque fue en los 90 que empezó a darse la ruptura de esa imagen de toda la familia frente a la tele, ¿no? O sea que la presentación hermosa y tan versionada y memetizada de los Simpsons, cuando van todos corriendo a ver la tele, yo creo que nació vieja esa escena. Claro, entonces, bueno, cuando escribimos ese libro estaba muy claro que había un paradigma más viejo, el broadcasting, que resistía, no sé, el espectáculo deportivo, no, lo quiere ver en vivo y en directo, pero otras cosas, la serie de televisión ya se veía que eso empezaba a pasar por las plataformas. Pero claro, el ecosistema es más rico incluso todavía. Estos dos modelos eran tipos ideales, si se quiere. Y lo más interesante, yo creo, es que hoy tenemos broadcasting dentro del networking, con todo el boom de los streamers, acá en España, en todos lados, ¿no? Como que son experiencias parecidas al broadcasting, pero que tienen cosas de networking, ¿no? Lo cual nos habla que es una experiencia híbrida entre estos dos modelos que en esa época estaban bastante distanciados. Google es un actor más, ¿no? Un poco respondiendo a la segunda parte de la pregunta. Google es un actor más que quizás fue el primer actor que enganchó, entendió la lógica de la web. Cuando nace Google, el buscador Google, ¿no? El Search Sí. Engine en el 96, que era un proyecto de doctorado de dos estudiantes de Stanford, eh,
En esa época había buscadores y había portales para entrar en la web, y en esa época había tipo Yahoo, estaba Lycos, había varios buscadores, funcionaban a mano, claro. ¿no? Había gente indexando páginas web. Yo cuando abrí mi primera página web, yo vivía en Italia, en el año 96, tuve que mandar un correo a Yahoo, creo que era, diciéndole, yo creé esta página, ponía el URL, y esta página está dedicada a tecnologías digitales, al hipertexto, a las interfaces, ¿no? Y incluso en esa época, a finales de los 90, se publicaban páginas amarillas de la web. Claro, una empresa muy grande podía tener, no sé, 1000 personas indexando webs. Y se creaban miles de webs por segundo, diría. Claro. Entonces nunca podían indexar. Google, ¿qué hizo? Automatizó la búsqueda con sus algoritmos, el PageRank. Entonces, claro, fue la primera empresa que entendió esto, ¿no? Em, Eso permitió también perfilar a los usuarios. A través de las cookies y de nuestras búsquedas ya empezaron más o menos a perfilarnos. Y claro, todo lo que vino después de la década del 2000, 2005 en adelante, es una exasperación de ese modelo algorítmico, ¿no? Sí, yo creo que Google es un actor fundamental que contribuyó a esto, pero claro, no es el único, porque ahí, es muy interesante también, no sé, Netflix, si vamos a hablar de plataformas audiovisuales. Eh, Netflix empezó alquilando DVDs. Era tipo un servicio de Rappi que te llevaba un DVD, no había que ir al videoclub. Claro. eh, y no te sancionaba por entregarlo tarde. Y Netflix empezó con eso en un mercado que Blockbuster tenía un local en cada esquina en Estados Unidos. Y, y en un momento Netflix le hace la propuesta a Blockbuster de pasarse al digital, los otros dijeron, salgan de acá, nosotros controlamos el mercado del VHS y del DVD. Y a los 5 años Blockbuster había desaparecido. Prácticamente, quedó solo un local en Estados Unidos. Pero bueno, digamos que hubo toda una serie de actores, Google, quizá uno de los más interesantes, pero hubo otros, ¿no? Y las redes sociales, ¿no? Que fueron apareciendo en esa época. Fueron los grandes actores que fueron dándole forma a este sistema actual. Claro. Que hay experiencia de networking, hay broadcasting, ¿no? El Mundial de Fútbol lo vemos en directo, no hay otra. Después uno puede repasar la tajada o el gol que erraron, uno lo puede ver en TikTok, lo puede ver en cualquier plataforma, pero hay ciertos espectáculos que siguen siendo diseñados para broadcasting. Claro. Planteas que la tecnología deja huellas en la forma en la cual pensamos. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial? ¿Qué huellas crees que deja? Sí, esto es uno de los postulados que Marshall McLuhan ya en los años 60, él ya había dejado caer, él decía los medios, él usaba medio en sentido de tecnología muy general, como que los medios crean un medium, ¿no? Un ambiente que nos transforma, que nosotros no nos damos cuenta, es inconsciente. Eso lo decía McLuhan en los principios de los años 60. Hoy las neurociencias esto lo han ido confirmando con investigación empírica, eh, toda la cuestión de la plasticidad del cerebro, cómo se adapta. O sea, lo que eran intuiciones de un teórico filósofo canadiense en esa época, después se fue confirmando bastante. Claro, entonces uno ahí repasa toda la historia de la humanidad, cómo nos cambió la escritura, cómo nos Sí, cambió la difusión de libros después de la imprenta. Uno podría decir el tren o el avión, nos cambió nuestra concepción del tiempo y del espacio. Yo llegué ayer en un vuelo transatlántico, claro. Antes del descubrimiento del avión era un viaje de varios meses en un barco y uno podía estar toda la vida planificando ese viaje. Ahora uno se toma un avión y va donde quiere. Entonces vemos cómo cambia todo y esas son tecnologías que han cambiado, ¿no? En este caso la percepción del tiempo y del espacio. Respecto a las inteligencias artificiales, hablamos de las generativas, que son sí. las que están ahí en la cresta de la ola. El ChatGPT en noviembre debe tener 1000 días de vida el ChatGPT desde que la versión 3.5 se abrió al público el 30 de noviembre del 2022. O sea, pasaron 1000 días. O sea, pensar de efectos, digamos, hay que dejar pasar un poco más de tiempo para entender esto. Pero si nos atenemos a lo que pasó con las otras tecnologías anteriores, yo estoy seguro de que, así como la web nos cambió la forma de leer, Sí, ya, eh, ya leemos el papel como si fueran pantallas, digámoslo así, ¿no? sí. Em, ¿Qué pasa? Yo estoy seguro que después de este grado de interacción tan grande que hay con la IA generativa, no solo ChatGPT, yo creo que esto nos va a cambiar la forma de escribir, la forma de leer, la forma de estructurar los textos. A partir de nuestras interacciones, si nos pasamos 1 o 2 horas por día usando esta tecnología, nos va a cambiar la forma de leer, de escribir y de pensar seguramente. Es una tecnología cognitiva. Eh,
¿Qué pasará? Claro, hay que dejar pasar mucho más tiempo para entender estos cambios. Y seguramente habrá gente que, bueno, sí, está todo como cualquier otra tecnología que aparece, están los apocalípticos y los que son más optimistas respecto a esto. Y seguramente la realidad estará ahí en el medio de todo esto, como siempre. Todas las tecnologías humanas tienen un lado bueno, un lado malo, y eso no lo podemos evitar. Sí. Hablas de los riesgos de interpretar el presente con categorías del pasado, ¿no? Por ejemplo, interpretar la inteligencia artificial como, bueno, en la etapa industrial, ¿no? Por ejemplo. ¿Cuál serían esos riesgos, ¿no? Vos hablas de ver dinosaurios en el espejo retrovisor, ¿no? Sí, es una imagen muy de Spielberg. Sí. Em, claro, yo cuando escribí eso estaba pensando sobre todo en las lecturas más políticas, ¿no? Porque hoy, en estos días que el mundo no pinta bien, digamos, a nivel político y social, en Europa, Estados Unidos, los conflictos. Claro, por un lado hay gente que dice, no, estamos en la década del 30, volvimos a la década del 30, estamos en cualquier momento, o ya tenemos un nuevo Hitler y se viene en campo de concentración. Bueno, se hace una lectura así de transpolar directamente una cosa del pasado a un tiempo contemporáneo. Otra gente dice, no, volvemos a los viejos imperialismos, la doctrina Monroe, que se llama Donroe por Donald Trump, y volvemos al siglo XIX, a los grandes imperialismos que se disputan el poder en las colonias para extraer los minerales raros. Hay otros que dicen, no, no, una nueva edad media. Hay un libro que salió a principios de los años 70, que está Umberto Eco y otros autores italianos, y hablaban de la nueva edad media, como que Mm. después de la crisis de los valores, estamos en una nueva edad media. Algunos dirán que estamos en una nueva, no sé, época de los neandertales. Digamos, como Homo sapiens, yo creo que estamos condenados a entender el presente a partir del pasado, a partir de nuestra experiencia. Eso es así, digamos, uno siempre aplica modelos mentales que uno ha elaborado individual y socialmente, uno siempre los aplica cuando aparece algo nuevo. Que no, cuando apareció el ferrocarril, que recién hablábamos también, era, no sé, era un caballo sobre rieles, no sé. Eh, eh, Siempre inventamos estas cosas, ¿no? Cuando apareció el automóvil era un carro sin caballos, también se decía. Entonces siempre aplicamos modelos mentales viejos a las cosas nuevas. Estamos condenados a eso. Lo que yo creo que si volvemos a la lectura más histórica y política, a veces la historia no se repite, a veces rima, se dice, ¿no? Pero a Sí. veces siempre hay cosas nuevas, ¿no? No es que esto es una rueda permanente donde estamos de vuelta en la década del 30 y van a pasar las mismas cosas, ¿no? Habrá rasgos de la década del 30, habrá rasgos del siglo XIX, imperialistas, y habrá rasgos medievales, y hay un montón de cosas nuevas que están pasando que nunca habían pasado en la historia de la humanidad. Por ejemplo, ChatGPT, ¿no? Claro. Entonces, claro, pero es nuestra tendencia. Claro, cuando ve estas tecnologías tan disruptivas en la comunicación, por ejemplo, cuando apareció la web, en los 90, inmediatamente se buscó la vinculación con la imprenta, como que era una Claro. democratización del conocimiento. Alejandro Piscitelli tiene un libro debe ser de principios de los 90, mediados de los 90, que era Internet, la imprenta del siglo XXI, ¿no? O sea, era la forma de darle un sentido a eso. Así que bueno, pasa que el tema de la inteligencia artificial las referencias anteriores que teníamos eran muy de la ciencia ficción. Era de Ujú. Terminator, de Skynet, era de Matrix, ¿no? Bueno, siempre eran imaginarios muy apocalípticos con las Claro. máquinas inteligentes, como 2001, HAL Sí. 9000. Entonces yo creo que parte de este discurso tan apocalíptico que a veces tenemos con la inteligencia artificial está modelado por estas ficciones del pasado, ¿no? Mm. Em, que si uno se remonta a la antigüedad, viene de Platón esto, esta desconfianza en lo artificial, la desconfianza en la tecnología, ¿no? En esa época Platón despotricaba contra la escritura, que decía que le iban a aniquilar la memoria a los seres humanos. Claro. Sin embargo, él Eh, escribió, Él ¿no? escribió diálogos, porque Claro. tenía un pie todavía en la cultura oral. El que ya escribe y piensa, y te das cuenta que la escritura le transformó el pensamiento de Aristóteles, era su Claro. discípulo. Aristóteles ya desarrolla la lógica, taxonomías, clasifica a los animales, todo. Un tipo que ya pensaba en términos de alfabeto y de escritura. O sea, ahí se nota bien cuando la escritura ya le recableó la cabeza, ¿no? Y tiene otro sistema operativo. Y claro, está la serie Sócrates, Platón, Aristóteles. Sócrates defendía el diálogo, la mayéutica y no escribió nada.
Platón, que era su discípulo, escribió diálogos y lo hace hablar a Sócrates también. O sea que tenía un pie en la escritura y otro en la oralidad. Y ya Aristóteles, sería la tercera generación, ya te das cuenta que piensa de otra manera. Estos procesos llevaron miles de años, pero estamos ahí en 3 generaciones, quizás se puede sintetizar un recorrido mucho mayor, ¿no? Claro. ¿Y qué pensás sobre el chat GPT, por ejemplo, si se puede producir algo original? ¿Qué pasa con la originalidad, con los derechos de autor? Si en realidad piensa, ¿no? Como, Sí, cuando aparecen estas tecnologías que se dicen disruptivas, en realidad, porque afecta a diferentes ámbitos. Cuando apareció la imprenta, claro, el derecho a autor no es que estaba, no existía el derecho a autor todavía, claro, pero afectó muchos procesos de producción, de circulación de conocimiento, tuvo influencia en la religión, ¿no? Cuando la máquina de Gutenberg, ¿no? Que empezó a reproducir libros de manera mecánica rápidamente. Cuando apareció la web, vimos muchas series. Bueno, yo creo que el debate sobre el derecho de autor viene ya de la época de la web. Eh, Toda la cuestión, no es casual que haya aparecido el Creative Commons y todas unas fórmulas para facilitar, digamos, la circulación de los materiales sin infringir ninguna ley. Y yo creo que, bueno, sobre eso, la inteligencia artificial opera sobre eso. Yo creo que ahí no entraría la figura del plagio, esto lo podrá decir mejor alguien experto en derecho, pero no es un plagio. Pero es cierto que las empresas se están apropiando incluso ahora de libros antiguos, sí, necesitan textos humanos frescos para alimentar, entrenar a las inteligencias artificiales. Y bueno, hubo ya conflicto de esto en los últimos años. Cuando Google saca el sistema Google News, uno entraba en la web de Google y tenía una síntesis de todas las noticias. ¿Y de dónde venía esa noticia? De los principales diarios de todo el mundo. Y que robaban esas noticias. Y sí, era un enlace ahí. Bueno, en Europa por lo menos esto después tuvieron que pagar. Google tuvo que pagar eh, para reconocer por lo menos a las publicaciones más importantes. Yo creo que ahora con la inteligencia artificial se va a dar algo de ese tipo. Sony, las grandes empresas, corporaciones que tienen derechos sobre películas, sobre música, están haciendo valer esos derechos, pero después hay millones y millones de contenidos textuales. No sé, mi blog, tengo un blog desde el año 2008 y yo siempre lo puse ahí sin ánimo de lucro, nada, bueno. eh, Difícilmente veremos un peso en el futuro. Pero bueno, las máquinas necesitan eso para entrenarse. Yo también uso mucho la inteligencia artificial, o sea que, eh, pero estoy pagando para usarla, ¿no? claro. Pero bueno, yo creo que es un tema, eh, como que el derecho de autor era una cosa que venía muy de la época post-Gutenberg, para un sistema donde la información circulaba de otra manera. Y bueno, yo creo que es uno de los planos que afecta a la inteligencia artificial, el plano legal. Sí, Después hay infinidad el concepto de creatividad, el concepto de inteligencia. Hay discusiones en las neurociencias, en las ciencias cognitivas, y hay discusiones filosóficas hoy. ¿Es creatividad o no? ¿Qué es creatividad? Algunos están diciendo a lo mejor el cerebro humano tampoco funciona tan diferente a un ChatGPT. Eh, Venimos de siglos y siglos de la centralidad del ser humano, el centro de la creación. Y en estas últimas décadas, digamos, desde que vino Darwin, si se quiere, toda esta centralidad del ser humano empezó a verse afectada. Y desde Darwin a hoy, 150 años más o menos, un poquito más, con toda la crisis del antropoceno, la emergencia de otras inteligencias. Ahora reconocemos que hay otras inteligencias en las plantas, en el pulpo de Netflix. Entonces, claro, toda esa centralidad que tenía el ser humano, que éramos el ser creativo, el centro de toda la creación, se ha ido cayendo a pedazos. Hoy sabemos que somos una especie más en un planeta que está en crisis y que hay otras formas de inteligencia. claro. Y quizá ahora tenemos inteligencias artificiales, aunque sea dicho entre comillas, si se quiere. O sea que tendremos que aprender a convivir con todas estas inteligencias, las naturales y las artificiales. Ujú, sí, totalmente. Y quiero preguntarte por la alfabetización transmedia. Bueno, ¿qué implica estar alfabetizado hoy? Y bueno, si en realidad estaría como al servicio de la emancipación o no de los sujetos. Para entender la alfabetización o alfabetismo transmedia, hay que entender el alfabetismo mediático o lo que en inglés se dice siempre media literacy, ¿no? Digamos, la literacy tradicional, la alfabetización, era aprender a leer y escribir, que podía tener una versión casi técnica,
yo te enseño a leer y escribir, o la versión Paulo Freire latinoamericana, que era todo un pensamiento crítico a través del aprendizaje, de la lectoescritura, es descubrir el mundo que te rodea con sus contradicciones y poder actuar sobre él. Digamos, estaba desde la versión más técnica hasta la versión más políticamente emancipatoria, como vos decías. En los años 60 aparece la televisión y se reaparecieron todos los miedos. Cada vez que aparece un nuevo medio, hay terrores. Sí. Y sobre todo, pobrecitos los chicos y las chicas que miran televisión. Ya en los años 50 había habido represión a los cómics. Hubo toda una censura en la época del macartismo. En la época de la radio pasaban cosas similares y con el cine, digamos, cada vez que aparece un nuevo medio, siempre hay un sector que se altera por el tema de, sobre todo los jóvenes, pobrecitos. Y ya a finales de los 60, el Congreso de Estados Unidos convoca a los investigadores de la comunicación para que vean si había una correlación entre violencia, entre ver televisión y violencia. Entonces, ya hacía 20, 30, 40 años que se investigaban los efectos de los medios en los jóvenes y allá por el año 68, 69, esta comisión de notables del Congreso de Estados Unidos, investigadores, algunos los hemos estudiado acá, como Berelson, que era muy famoso en esa época. Los tipos estos se reúnen, investigan los papers, la investigación que había sobre esos temas y elaboran un informe que dice, mira, podría pasar que en ciertas circunstancias un chico, una chica de una familia determinada, de un estrato social determinado, viendo cierto tipo de programa de televisión, podría llegar a tener una actitud violenta. Bueno. En el año 68, Estados Unidos, yo creo que a los chicos de 16, 17, 18 años los mandaba a Vietnam. O sea que por un lado estaban preocupados por la violencia, después a los 18 los metían ahí en la escuela, los entrenaban como en la película Full Metal Jacket y los mandaban al frente. O sea que bastante hipócrita todo. Esto se repitió con los videojuegos hace unos años, otra comisión del Senado ahí para investigar, donde participó Henry Jenkins y otra gente. O sea, esto se va renovando siempre. En ese contexto nace la media literacy. Vamos a enseñarle a los niños y a los adultos a hacer un consumo crítico de los medios. En el caso de las escuelas se hacía un diario, entonces se explicaba cómo funcionaban las noticias, que está bueno, ¿no? Sí. Humberto Eco hablaba de la guerrilla semiótica en los años 70, por ahí, principios de los 70, como que hay que enseñarle a los ciudadanos y ciudadanas, hay que enseñarle a hacer una interpretación crítica y todo eso. Cuando nosotros empezamos con esto, la Transmedia Literacy, hablo nuestro equipo de investigación en Barcelona, donde está María del Mar Guerrero y un montón de colegas, que hoy están incluso en otras universidades de España e incluso en América Latina también. Queríamos cambiar esta idea. Digamos que en la media literacy tradicional hay un enfoque proteccionista. Pobrecitos los niños, vamos a protegerlos de la televisión. Y nosotros, cuando fuimos a investigar, allá en el 2014, hace 12 años empezamos, qué están haciendo los jóvenes con los medios, dejamos de lado esa visión paternalista. Vamos a ver qué están haciendo. En esa época era Snapchat, en Instagram, 2014. Ya había algunos chicos y chicas que ya no estaban en Facebook, estábamos los viejos, estábamos en Facebook, entonces ellos ya se iban a otras redes. Vine estaba en esa época con los primeros vídeos breves. Y no teníamos esta actitud paternalista protectora. Vamos a ver qué están haciendo. Y descubrimos de todo, no es que hay nativos digitales que hacían todo. Había chicos, chicas que hacían muchas cosas y otros que eran consumo pasivo de YouTube. Claro. Entonces había de todo. Y parte de esta filosofía que le llamamos Transmedia Literacy, también la parte participativa, ¿no? Había chicos jugando videojuegos y chicas, había chicas, muchas chicas haciendo fanfiction. Entonces nuestro planteo era, ¿cómo podemos aprovechar eso que hacen fuera de la escuela dentro de la escuela? Entonces diseñamos toda una serie de actividades. La idea es que, no sé, si vos enseñás historia en una escuela secundaria y dentro del aula tenés chicos y chicas que juegan videojuegos, nosotros diseñamos actividades didácticas para, aprovechando lo que ellos saben de videojuegos, para aprender historia, por ejemplo, Claro. u otras materias. Entonces por eso lo veíamos un poco del lado del concepto de transmedia, un poco como la cosa más participativa. Y ahora tenemos un proyecto muy parecido en España, el otro de internacional, este es solo en España, con María del Mar Guerrero lo coordinamos, que estamos investigando más o menos lo mismo, pero con inteligencia artificial. O sea, ¿qué están haciendo con la inteligencia artificial los adolescentes? ¿Para qué la usan dentro y fuera de la escuela? ¿Dónde están aprendiendo a usarla? Porque nadie en la escuela se lo está enseñando. No. Aprenden en TikTok. Y cómo podemos aprovechar eso dentro del aula. Ahora un proyecto va a terminar en 2028 y están saliendo cosas interesantes, ¿no? Porque
Por lo menos en España está prohibido el uso de móviles en la escuela, en todas las escuelas, y prácticamente está prohibido el uso de la inteligencia artificial. Y tanto los profesores como los estudiantes la usan todo el día, pero Claro. en teoría está prohibido. Entonces, hay una hipocresía brutal. Sí, Y yo creo que el principal problema hoy, y lo hemos hablado con gente fuera de la universidad, es formar al profesorado. Es la gran urgencia hoy. claro. Y no podemos esperar 10 años a que el ministerio saque un plan de formación de profesores porque yo creo que va a implosionar el sistema antes. Antes, sí. Pero entonces es urgente hacer hay sí, acciones de guerrilla, de formación de profesorado para que trabajen dentro del aula con esto. Porque los profes, incluso gente muy joven, de 30 y pico de años, no tiene idea de esto. Porque Claro. es muy reciente y hay que formar al profesorado. Bueno, Ya, influye tal vez esta visión negativa seguro. sobre... Cuando alguien desconoce algo, la cosa es replegarse, ¿no? Decir, no, no, esto no. Claro, Y los mismos estudiantes que nosotros hacemos entrevistas, observación, hacemos talleres con ellos, los estudiantes ya con un profe les da un examen hecho con IA, ya lo saben, se dan cuenta. Por la estructura, todo. Y los estudiantes usan la IA, pero como está prohibido usarlo, ¿qué hacen? Eh, hemos encontrado algunos casos que los estudiantes le ponen errores a propósito y se lo dan al profe para que humanizar el texto. claro. O sea, todo el mundo sabe perfectamente cómo usarla, o saben, a nivel básico, pero y la usan. Y la Pero usan, sí. la hipocresía de decir está prohibido porque tienen miedo muchos, ¿no? A mí me hace acordar un poco lo que pasó cuando entró lo digital en las aulas, ya sea en la universidad o en la secundaria. Hablamos ya del 2000, 2010, por ahí, cuando se dieron todos estos procesos de digitalización, pasaba algo parecido. Había profesores, profesoras, no sé, de 50 para arriba, 60, decían, "Ah, yo ya me voy a jubilar, que se arreglen los que vienen". Y los que más jóvenes tenían ganas, pero no estaban formados tampoco. Claro. ¿Y podríamos hablar de que hay una ilusión de conocimiento o no? ¿O efectivamente se puede llegar a conocer mediante la inteligencia artificial? Y claro, si uno no está formado y busca los atajos, no va a aprender, va a obtener respuesta. O sea, cuando mejor se utiliza la inteligencia artificial es cuando uno sabe de un tema y le puede sacar Claro, el jugo a todo esto. Yo estoy haciendo cosas de programación, yo tengo una vaga idea de programación, pero nunca aprendí programación. Y ahora necesito sacar datos no sé, de páginas web y se me ocurrió un tema ahí, bueno, vinculado a la historia del cómic y hay infinidad de bases de datos de cómics en la web. Y claro, la alternativa antes era ir una por una y sacando y haciendo base de datos. Ahora yo sabía que se podía hacer, pero no sabía programar, por ejemplo. Entonces fui en Claude, me hizo un script en Python que lo instalé, me explicó cómo hacerlo perfectamente y a la media hora estaba extrayendo información de las webs. Porque yo sabía lo que quería y tenía una vaga idea. O sea, te potencia esto, ¿no? Es como una persona que, esto pasó en los 80 cuando apareció el Macintosh, una persona que a lo mejor sabía dibujar poquito, pero con la computadora uno podía expandir eso. Yo creo que ahora pasa algo parecido, pero uno tiene que saber, tiene que tener un conocimiento en un área, si uno sabe de medicina o de fotografía, de lo que sea. Eso es importante. Y después entender cómo funciona, los sesgos que tienen los sistemas. Todo eso sería una alfabetización en inteligencia artificial. claro, Es lo que se llama en inglés AI literacy, ¿no? Alfabetización en IA. Nuestro proyecto se llama Literacia. claro. Bueno, por último, quiero preguntarte cómo los investigadores podemos evitar caer en estas sonceras de las cuales hablas vos y, bueno, evitar esta mirada catastrófica o, por el otro lado, tan positiva, ¿no? Donde todo parece que es válido. Sí, como te dije antes, cada vez que aparece una tecnología, digamos, yo ahora que estudio un poco la evolución, la historia de los medios, me lo encuentro bastante seguido esto. En el siglo XIX, en el siglo XX, están los discursos tecnofóbicos y tecnofílicos, ¿no? A favor y en contra. En el caso de lo digital es interesante porque en los 80 y sobre todo 90, cuando aparece la web, casi no había discursos críticos, muy poquito. Eh, no sé, Nicolás Negroponte saca el libro, el Ser Digital, o La Vida Digital, Being Digital en inglés, del año 95. Y claro, él decía, él dirigía el Media Lab del MIT en Boston, y Negroponte dice, no, gracias a la web se van a acabar los problemas del mundo. Parecía Alfonsín, ¿no? Con la web se come, con la web se educa, se van a acabar todos los problemas. Y claro, 10 años después nace Facebook, todo, y empieza la caza al dato personal algorítmica y la explotación de datos. Entonces yo creo que ahí el péndulo
En vez de convivir, pasamos de integrados a apocalípticos, diría Humberto Eco. Pasamos de ver todo positivo. Yo me acuerdo en la final de los 90, yo reseñaba libros digitales y me quejaba. Digo, pero a ver, escriben 300 páginas y las últimas 2 páginas eran de, bueno, podría pasar que en el futuro esto no funcione. Digo, a ver, yo pretendía más crítica y ahora es al revés. Si uno entra en cualquier librería, te vas a encontrar portadas de libros, el fin de esto, la extinción de esto, Internet nos vuelve tonto de acá, de allá. Y yo creo que nos hemos pasado al otro extremo. Yo creo que hay que superar esto, ¿no? Jesús Martín Barbero hablaba de la razón dualista, la cosa maniquea. Digamos, yo el verdadero pensamiento crítico es mirar más allá de lo apocalíptico, de lo integrado, de esta visión totalmente negativa, totalmente infantil, si se quiere. Pero cuesta, yo creo que cuesta horrores mirar más allá. Sobre todo cuando hoy el mercado académico y editorial vende mucho de apocalipticismo. Si yo mañana saco un libro que digo, TikTok nos hace bien, no sé, puede llegar a vender a lo mejor por oposición, curiosidad de alguno, pero lo que vende hoy es la generación ansiosa, Claro. ¿no? Que es un libro que está muy cuestionado por su metodología y todo, pero el señor Jonathan Hart vende de que establece una correlación, de que las jóvenes están ansiosos por culpa de TikTok, cuando el mundo es muy complejo y las redes sociales en este caso son parte de un cóctel, ¿no? Pero no podemos explicar la aparición de ciertos políticos o que la gente esté ansiosa porque hay una red social. El mundo es mucho más complejo, por suerte, y las redes sociales, o sea, con las redes sociales no alcanza, pero tampoco sin las redes no podemos explicarlo. Pero son parte de un cóctel mucho más complejo. Pero tendemos a buscar soluciones simples, correlaciones, y sobre todo si son estas correlaciones negativas. La culpa de la tecnología genera falsas soluciones, porque pensar que prohibimos TikTok y se va a acabar la ansiedad de los jóvenes es ridículo también, ¿no? Claro, sí, sí. Bueno, Carlos, te agradecemos que hayas pasado por Glotomundo, que estés en Buenos Aires. Estamos muy contentos de recibirte. No, gracias por la Gracias. charla.